El Decanato Santa María del Mar presenta la Santa Misa, fuente y culmen de la vida cristiana. Lo primero que quiero hacer es presentarles mi oratorio. Todos los curas tenemos un oratorio que son, en definitiva, los pulmones de nuestra vida sacerdotal. Aquí estamos de día y de noche, es el lugar donde estamos con el Señor y que nos anima a seguir nuestro trabajo. Me toca hablar cuando la gente ya recibe la bendición y parte cada uno para su casa. Ese es mi tema. Es decir, un poquitito como lo que decía el padre Hurtado, la misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Cuando la iglesia nos bendice y nos envía, hay un mandato, ¿no? El que vimos el domingo antepasado en la Ascensión, cuando Jesús dice, el ángel, cuando todos quedaron mirando al cielo, boca abierta, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Vayan a anunciar la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco. Entonces venir a misa tiene consecuencias, pues no es tan venir a misa y chao, no. ¿Qué hace la celebración de la misa con nosotros? Quiero hacer un primer ejemplo. Cuando uno tiene un vehículo, tiene que pasar por una estación de servicio, para cargar combustible, para revisar el aceite. A veces tenemos que nivelar el aire de los neumáticos, un ruidito en el motor, una lavadita. Bueno, eso es, ¿no? Cuando nosotros vamos al templo, hacemos exactamente lo mismo. En el templo nos llenamos de combustible, reparamos, porque la palabra de Dios fue muy potente y descubrimos alguna debilidad en nuestra vida. Nos limpiamos, por de pronto nosotros partimos la Eucaristía con un acto de perdón, de misericordia. A veces tenemos posibilidad de confesarnos y después salimos. Es como cuando uno sale, ¿no?, de la estación de servicio y sabe que tiene el auto preparado para recorrer 300, 500 kilómetros. Es decir, nosotros debiéramos tener combustible para poder salir a hacer la tarea que brota de la Eucaristía con suficiente combustible, ¿no? Eso es. Cuando en el mes de julio, me parece, julio del año pasado, tuve aquí un matrimonio en esta parroquia de San Miguel, súper grande, mucha gente. Y además los novios habían implementado fotógrafos, pero es la primera vez que entró al templo un dron. Que yo tuve que decir, mire, apaguemos el dron porque estamos todos preocupados con este helicóptero que anda dando vuelta aquí, pero necesitamos silencio, ¿verdad? Entonces el dron bajó y salió y no lo vimos más hasta que terminó la misa. Cuando llegaron ellos después de luna de miel y fui a comer con los novios, me mostraron el video y lo que más me llamó la atención fue este dron. Cuando la gente iba saliendo, el dron subió y parecían hormigas saliendo de una cueva para subida, y ahí salían todos, ¿no? Bajaban la escala, unos iban para allá, otros iban para allá, otros subieron y hasta finalmente la parroquia quedó sola. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con nosotros cuando salimos del templo? Lo primero que tenemos que decir es que nuestra naturaleza humana es súper débil. Si bien es cierto, el pecado original fue borrado de la naturaleza humana, pero no así las consecuencias del pecado: el dolor, el sufrimiento, la pasión, la muerte. Hoy día vemos claramente el resultado de una naturaleza tan débil con esta pandemia. Hay tanta gente sufriendo. Bueno, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esto? El bautismo es lo que nos hace, ¿no?, la consagración bautismal. Pero yo quiero hacerlo siempre con un hecho
sacado de la Sagrada Escritura. En la antigüedad había un libro que se llama el libro de Samuel. Sería bueno que lo busquen y lean este texto, ¿eh? El libro de Samuel, en el capítulo 10 y en el versículo 6 y 7 puede ser, ¿no? Pero el contexto es que Samuel, el profeta, es enviado por Dios porque el pueblo de Dios estaba pidiendo un rey. Los hijos de Samuel se portaron súper mal, así que no podían ser por herencia. Y le dijo que fuera a la casa de Saúl, que era la tribu de Benjamín, que era la última de las tribus, era la familia más pobre de las familias de Benjamín, y ahí estaba Saúl, el que Dios miró y consagró. Saúl tenía problemas para esto, no entendía, no se había metido en el plan de Dios. Y fíjense que estamos hablando miles de años antes del Evangelio. Y Samuel le dice, porque él tenía muchas dudas, le dice: Saúl, Dios te enviará el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Ya en esa época, te enviará el Espíritu del Señor y te convertirá en otro hombre. ¿Qué tal? Te convertirá en otro hombre, te convertirá en otra mujer, el Espíritu del Señor. ¿Cómo el Espíritu del Señor me va a cambiar la cara? Si estoy muy gordo me va a hacer más flaco, si estoy muy chico me va a hacer más grande, me va a sacar pelo si soy pelado. No. Estamos hablando del Espíritu del Señor, que viene a ser un milagro en nuestra naturaleza. Y como dirá San Pablo, ¿no? Nuestra naturaleza se va desarrollando, va creciendo. ¿Y cuándo crece nuestra naturaleza? Bueno, igual que en la nuestra, cuando comemos, cuando tomamos agua, cuando dormimos, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos una vida de nuestra naturaleza lo más normal posible para no tener enfermedades, no tener situaciones difíciles, que finalmente las vamos a tener con la edad. Pero nuestra naturaleza espiritual, la que se nos comunicó en el bautismo, se nos dijo que tenemos sangre del papá, sangre de la mamá y sangre de Dios, que se llama la vida de la gracia. Y si esa gracia de verdad nosotros la tomamos en cuenta, la trabajamos, nos vamos a ir convirtiendo en otro hombre y en otra mujer. Me imagino que San Pablo tenía en la mente este texto de Samuel con Saúl, porque él dice que nos vamos configurando con Cristo el Señor, nos vamos configurando, es decir, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Ya lo hemos dicho, no porque la naturaleza, nuestra cara, nuestro cuerpo va a cambiar, no, porque nuestra mente, nuestro corazón va a ser iluminado por el don del Espíritu y reforzado esta naturaleza que comienza a crecer, comienza a agigantarse. Y de tal manera, fíjense, que San Pablo dirá en un momento de su vida: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. San Pablo representa ahí a todos los santos y santas de la historia de la Iglesia, todos los santos y santas que existen hoy en medio de nosotros. Ser santo no significa estar en un vitral en una iglesia o en una imagen. Ser santo es hacer bien, por amor a Dios y con alegría lo que tenemos que hacer. Hay muchos santos en medio de nosotros, de hecho nosotros somos la comunidad de los santos. Pero la palabra santo le tenemos un poco así como, no, padre, ¿cómo voy a ser santo? No, serás santo porque yo soy santo, le dice Dios al hombre en la palabra de Dios. Serás santo, somos parte del pueblo santo. Lo que pasa que no se nos nota mucho, ¿no? La cultura dominante en la cual nos ha tocado vivir es una cultura bastante egoísta, centrada en uno mismo.
Hay ideologías que han querido apagar la fe en el mundo, sobre todo en América Latina. La fe es lo que nos da la consistencia para poder vivir según la naturaleza que Dios nos regaló. La fe nos hace tener esperanza. Mire cómo vamos a tener esperanza hoy día. ¿Se ha preguntado usted por qué esta pandemia? ¿Qué me está diciendo Dios a mí con esta pandemia? A lo mejor alguno de ustedes ha tenido un familiar, algún cercano que ha fallecido o que ha estado muy grave. Ha muerto más de 1000. La semana pasada cumplimos 1000 muertos. Y según los científicos dicen que vamos a sumar estos 1000. Entonces también nosotros decimos, bueno, ¿cómo fortalecemos esta naturaleza? La externa, cuidándonos, no yendo donde no debemos, usando mascarilla, lavándonos las manos. Cuido mi naturaleza. ¿Y cómo cuido yo la vida de Dios que está en mi corazón? Una vida de Dios que muchas veces se nos ha hecho presente en nuestra vida. Muchas veces usted ha sentido, la gente nos dice, padre, lo que usted predicó hoy día me lo dijo a mí. No te lo dije yo a ti, te lo dice el Señor, porque tú conectaste un poquitito con la médula del Evangelio. Entonces esta naturaleza nuestra tiene que ir creciendo. La Iglesia nos muestra siempre, en todos los tiempos, hombres y mujeres a los cuales llamamos los santos. Y se les pone patrono de algo. Yo voy a nombrar algunos santos y algunos patronos. De hecho, anoté algunos aquí, porque todas las actividades de la vida tienen un patrón. Porque los santos han vivido la virtud en un grado heroico en alguna área, pues. En alguna área. Sabemos de santos que tenían un genio insoportable, un carácter muy duro, pero son santos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que es el santo de los estudiantes, un hombre que escribió un catecismo de 11 tomos de páginas de Biblia, que es la médula de la doctrina de la Iglesia, y es patrono de los estudiantes. Hoy día, por ejemplo, estamos rezándole mucho a San Isidro. San Isidro era un campesino que trabajaba la tierra, y por eso es el patrono de los agricultores, de los trabajadores de la tierra, que hoy día vivimos una pandemia que este bichito la ha opacado, la ha tirado fuera, que es la falta de agua. La sequía que vive este país va a ser tan dura como esta pandemia del virus en Chile, ¿no? Es dura. Cuando veamos que tendrán que emigrar familias enteras, pueblos enteros, como han ocurrido en algunas partes del mundo, porque no hay agua, Hoy día que está tan de moda la gastronomía, que vive situaciones lamentables, todos los restaurantes del país están cerrados, la gente está sufriendo mucho, pero ellos tienen un patrón, pídanle pues, y es Santa Marta. Cuando Jesús le dice, Marta, Marta, tú te afanas tanto, en tantas cosas, María eligió la mejor parte. Claro, ella estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra, y Marta, ¿qué estaba haciendo? El almuerzo, pues, para darle a comer rico al Señor y a los discípulos que estaban ahí. Marta, Marta, la patrona de los comensales, de los gastronómicos. Tenemos a San Juan Bosco, hay otros también, a San Juan Bosco como el patrono de la educación. Hoy día nuestros niños están viviendo situaciones muy difíciles, a lo mejor podría ser ocasión de una bonita catequesis con ellos, ¿no? Hay subsidios bonitos, de hecho el obispado tiene, entre usted a Iglesia Diócesis de Valparaíso.cl, y ahí va a encontrar, por ejemplo, liturgias para niños, va a encontrar momentos de catequesis de niños, de alabanza con niños, que la oración también sea para ellos como una manera de desarrollarse, ¿no? Yo creo que hoy día, cuando ustedes almuercen o coman en familia, digan, bueno, ¿por qué no rezamos un poquitito? Pidamos para que en mi mesa no falte el pan nuestro de cada día, o para que de mi mesa pueda compartir este pan nuestro con los que no lo tienen.
capaz que en algún edificio donde usted está haya un viejito, una viejita, un abuelito que necesite que alguien le ayude, que alguien le converse, que alguien le vaya a comprar el pan. Bueno, la oración tiene que ayudarnos a eso, ¿no? Los estudiantes, tenemos también los marinos, porque estamos en el puerto, tienen como patrona del mar la Stella Maris, pues, la estrella del mar, la Virgen María. María es la patrona de los navegantes. Nosotros tenemos un modelo que es San Juan María Benet, el santo cura de Ars, patrono de los curas. A él le invocamos cuando tenemos problemas. En fin, pues, la salud, San Vicente de Paul. ¿Cómo no hay que pedirle a San Vicente de Paul hoy día, especialmente por eso que le han llamado a la primera línea los trabajadores de la salud? Es impresionante lo que hacen. Esa gente lo hace por un amor a su profesión, pero también porque Dios los ha dotado de una fortaleza gigantesca. Todos estamos rezando por ellos, por la gente de la salud. Miren cómo están los hospitales. Y ya verán cómo van a estar. Y tenemos todos estos hombres y mujeres ahí, día y noche, cuidando de nuestra vida. ¿Cómo no vamos a rezar por ellos? En esa misma oración que harán usted en su casa, recen por la gente de la primera línea. Los que mantienen el abastecimiento en el país de Arica Magallanes, viajando por 30, 40 horas con mercadería para que pueda llegar a su casa. Por la gente pobre. Hoy día tenemos gente muy pobre que está pasando hambre. Y nuestra oración tiene que ayudarnos también a ser solidarios, ¿no? La solidaridad es una de las maneras de crecer en la vida de la gracia. La solidaridad. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y lo que sigue. Mire la cantidad de grupos de jóvenes que están yendo a las poblaciones más desposeídas a mantener una olla común, a visitar familias, a llevar cajas de alimentos que nunca están de más. Entonces, la pregunta siempre que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cómo crecer en gracia? ¿Cómo hacer que cuando yo salgo del templo y vuelvo a mi casa y vuelvo a mi trabajo y vuelvo a mi vida, no me olvide de Dios? Dígame si no es cierto que a veces usted viene el domingo a misa y no se acuerda más hasta el domingo siguiente. Y mucho más fácil para la gente que todavía oye las campanas. Cuando suenan las campanas, ¡ay! Misa, Dios me llama. Bueno, hoy día las ciudades no tienen campanas porque con tanto edificio no suenan. Pero hay una campana interior que dice que es domingo y va a misa, ¿no? Y dígame si no es cierto, si a veces usted no va a misa, se siente incómodo. Claro, porque nuestra naturaleza lo requiere. Es como un hambriento que ve que le traen algo, se lo come inmediatamente. Ni pregunta lo que es. Nuestra naturaleza humana tiene que crecer. Acuérdense lo que decía Samuel. El Señor te enviará al Espíritu Santo y serás otro hombre u otra mujer. Yo me pregunto si ustedes cuando vuelven a sus casas, ya están en la semana en su casa, han ido notando que con los años son mejores personas. El padre que le habló de la Eucaristía, ciertamente le dijo que la Eucaristía es alimento de la fe, pero también es medicina. Cuando uno toma la hostia, igual cuando se toma un remedio, pues yo me tomo un remedio para el dolor de cabeza y me quita el dolor de cabeza. La Eucaristía es un remedio que Dios te da para sanar de nuestras debilidades. ¿Qué dice el necio? Yo soy así y el que me quiera como soy. Necio, soberbio y orgulloso. Lo que debe decir aquel tocado por Dios es decir, ¿cómo mejoro yo mi carácter? ¿Cómo sonrío más? Señor, envíame tu Espíritu Santo para cambiar este carácter que me separa de la gente, que me separa de mis hijos, de mis nietos. Señor, envíame el Espíritu Santo. Cuenta la historia, por allá en el siglo XV, había un príncipe en España que se llamaba Francisco de Borja. Y decían, y dicen, están los escritos históricos, ¿no?, que era
el más soberbio de los príncipes de Europa, el más gordo y arrogante de los príncipes de Europa. Nadie lo toleraba, pero era uno de los príncipes preferidos de la reina. Bueno, la reina se murió, él estaba lejos de palacio, se demoró algunos días en llegar, y la reina ya empezó a oler, no como reina, pero esperaron a que llegara el príncipe, si no podría haber hecho quizás cualquier cosa. Y cuando la ve así y la huele así, dice una frase que es la misma reacción de Pablo cuando se cae camino a Damasco, o la misma reacción que tuvo la persona que oyó la palabra de Dios y sintió que esto era para mí. Él dijo: ya nunca más servir a rey que se me pueda morir. Y llegó a ser sacerdote, el más flaco, el más humilde, el más sencillo de los sacerdotes en España, y se llamó San Francisco de Borja. Si uno lee la vida de los santos, bueno, la vida de los santos es eso, cómo se dejaron que el Espíritu Santo fuera modelando a Jesús. Y mucha gente podrá decir en algún momento, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. A mí me ha tocado eso, sentirlo, palparlo, cuando he estado con niños en situación muy dolorosa y los he abrazado, los he animado, y los niños como que se han entregado, han salido de su crisis, y yo he dicho eso: no soy yo, es Cristo que vive en mí, el que le habla al oído. Por eso nosotros tenemos que ir siendo cada vez más buenos, por eso los viejos son más buenos. Pregunte usted de repente a su familia si la abuelita, el abuelito era tan paciente hace 40 años atrás. No, puede haber sido un burro. Pero hoy día es un santo varón de Dios y todos lo quieren. Tener a Dios en el corazón es hacerse querible. Si la gente no nos quiere, es porque ponemos una barrera y por tanto no hemos crecido en los dones de Dios. Yo quiero invitarlos a que ustedes se respondan algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo desde el domingo, cuando me voy de la misa de 12, hasta el domingo siguiente? Vuelvo a revisar la palabra de Dios para ahora no oír lo que dijo el cura, sino que oír lo que me dice el Espíritu en mi corazón. Lo hace súper bien, súper bien. Porque la palabra es viva y claramente tú vas a percibir no lo que dijo el cura, sino lo que te dice el Espíritu Santo. Si le dedicáramos en la semana un ratito a escuchar el Evangelio, y ojalá el Evangelio del domingo siguiente, de modo que yo haya preparado, a ver si el cura que va a predicar dice algo de lo que yo sentí, de lo que yo viví, de lo que yo creo que es la palabra de Dios. Alguna vez van a coincidir, no siempre, pero van a coincidir. Yo les pido, ¿qué vamos a hacer esta semana, por ejemplo, respecto de la solidaridad? ¿Sabes qué? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos. Es que yo no tengo nada para dar. Si no es cosa de dar, es cosa de darse. Vea por ahí cerca de usted donde vive, donde puede ayudar. Hay fundaciones. Mire, la Fundación Refugio de Cristo funciona porque tenemos socios que todos los meses aportan y son parte de la solidaridad hecha en una fundación. Es decir, es una solidaridad comunitaria. Esto no es cosa mía, es cosa de 2 o 3. No. Es cosa de la comunión. Hay tantas fundaciones, corporaciones. ¿Cómo no puede ser posible que usted se junte con su prima, con su amiga, con su tía y junten mercadería y la lleve a su parroquia? Ayer, entre sábado y domingo, llegaron aquí alrededor de 20 cajas de alimentos que van a ser preparadas para entregarlas a la gente más pobre. Tenemos que hacer algo. Oiga, un llamado telefónico. Oiga, tal vez, tal vez un tweet, un chat, tantas cosas que hay en los medios sociales, ¿eh? Si está distanciado con un hijo, con un papá, con un hermano, con un amigo, bueno, este es tiempo de hacer misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia. Queridos amigos, yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado. La verdad que es una aventura ser cristiano. Pero ser cristiano de verdad. Ser cristiano que esté disponible para poder decir: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí, el Cristo que murió en la cruz, el Cristo que padeció, pero también el Cristo que resucitó, el Cristo de la bienaventuranza, el Cristo de la solidaridad. Acoja usted esta palabra y que de verdad nos pueda servir para prepararnos para la primera comunión. Llegará el día en que abriremos las puertas de nuestro templo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y será para otro momento de encuentro con el Señor.